¿Cuál es este fuego? ¿Cuál es este aceite? ¿Qué es este fuego? ¿Qué es este aceite? ¿Cómo se puede conseguir este aceite? ¿Cómo se puede encender el fuego? Es solo no sé, es algo físico. Es literalmente que tenemos que tener una lámpara de verdad. Se resume en dos palabras, tanto el fuego como el aceite. Dos palabras, Espíritu Santo. Tanto el fuego como el aceite se resumen en dos palabras, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Imagínense que nos encontramos en un bosque, en un bosque seco donde hay, ¿verdad?, muchas probabilidades de un incendio. Imaginémonos que el sol ese día está muy fuerte. Está, no sé, 50, 60 grados, digamos. No sé cuánto ha sido lo máximo que ha llegado por acá. Y esos rayos de luz que emite el sol están generando esas ondas UV, olas de calor, rayos ultravioleta que están penetrando la superficie del bosque seco y están a punto de generar un incendio. Pero le falta un poquito más de fuerza a esos rayos quizás UV para que se genere ese incendio. Nos encontramos ahí si metemos una lupita o un pedazo de vidrio. Los rayos UV caen a la lupa o al pedazo de vidrio y se intensifica ese calor que está emitiendo el sol. Se magnifica a mayor escala y al ser más magnificado ese calor traspasado por ese vidrio, se genera un incendio, se genera un fuego, se genera una llama. ¿Quién es ese sol? Ese sol es nuestro Dios Padre, el que está arriba, el Todopoderoso, el que alumbra a todos, el que es la luz del mundo y de nuestras vidas. ¿Quiénes son esos rayos ultravioletas? Ese calor es el Jesús que vino a esta tierra y se entregó por nuestras vidas. ¿Quién es ese fuego? Es ese Espíritu Santo que tiene que estar encendido dentro de nosotros. Pero hemos hablado de una lupa que intensifica ese fuego, que no deja que se apague. Hemos hablado de un pedazo de vidrio. ¿Saben qué es ese pedazo de vidrio? La adoración. La adoración va a hacer que nuestro fuego nunca se apague. Una verdadera adoración va a hacer que ese fuego nunca cese en nuestras vidas. Una verdadera adoración es como ese aceite de que se está hablando aquí en Mateo 25. Vamos a tener fuego, está bien, tenemos al Espíritu Santo, pero si no alimentamos con adoración verdadera ese fuego, el Espíritu Santo se puede apagar en nuestras vidas. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo que si ese fuego no lo alimentamos, no le metemos leña, no le metemos aceite, se puede apagar. Y si viene el esposo y nos encuentra con ese fuego apagado, estamos perdidos. Pero ¿qué es la adoración? Préstame atención, por favor, no se quiera dormir. Sé que este horario está lindo para dormir, ¿verdad? ¿Por qué no le saluda a la persona que tiene a un lado, a un costado, le dice, despertate, no te duermas? Ya en la tarde vas a poder dormir un rato. Bien. La adoración proviene de dos palabras, tanto griega como hebrea. Isa, Yahweh. No quiero entrar mucho más en esto, pero ¿saben qué significa conjugar estas dos palabras? Es humillarse, es arrodillarse, es quebrantarse, reconociendo la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si la adoración fuera un concepto, ese sería el concepto. Es humillarme hasta tal punto de quedar hecho nada, porque reconozco que hay un ser supremo sobre mí. Y ese ser supremo tiene tanto poder que yo mengo, que yo me achico. ¿Se entiende? Una vez más para que quede claro. La adoración es humillarse, es arrodillarse, es achicarse, pero por un motivo.
porque hemos reconocido que la autoridad de Cristo Jesús en nuestra vida es superior a cualquier otra cosa. Esa es una verdadera oración. Esto es muy distinto a orar. Esto es muy distinto a alabar. Yo no sé si usted aquí han cantado esa canción que se canta en la escuelita dominical. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, la oración se la ocupa para petición. La oración es una forma de comunicación que tenemos con Dios, donde nosotros le decimos: Señor Jesucristo, Padre Celestial, Espíritu Santo, necesito que tú de alguna forma me proveas algo para que la vida en esta tierra sea mucho más fácil. ¿Se va entendiendo? Señor Jesucristo, necesito un milagro en mi familia. Señor Jesucristo, necesito un milagro, no sé, que me ayudes a entender esta materia que no estoy pudiendo. La oración es una conversación con Jesús, pero petición. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la consecuencia, es el resultado de la respuesta de Dios a mi oración. Yo le pedí, digamos, este ejemplo: Señor Jesús, quiero que me proveas un iPhone 17 Pro Max. Eh, ¿Cuánto hemos pedido eso, no? Y Jesús, en su misericordia, me provee mi iPhone 17 Pro Max de 256 GB. Y yo, en agradecimiento, le digo: qué grandioso que eres, Padre. Gracias por haberme proveído esto que es tan lindo, que tanto lo quería. No sé si lo necesitaba, pero lo quería. Se va entendiendo, es un pequeño ejemplo. Oración y alabanza. Pero la adoración es muy distinto a estas dos cosas. No podemos confundirla con nada del mundo, con la oración ni con la alabanza. Porque la adoración es independiente si Dios me provee o si Dios no me provee. La adoración es independiente al resultado de esa provisión, al agradecimiento. La adoración yo la hago porque reconozco que Él gobierna sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cada cosa. Independientemente si me dio bien, si no me dio tan bien. Yo no lo adoro por eso, lo adoro porque reconozco la autoridad de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros no hemos adorado. Muchas veces hemos confundido la conversación con nuestro Dios y solo le hemos pedido cosas. Y solo le estamos diciendo: dame esto, dame aquello, necesito aquello. O muchas veces estamos: gracias Jesús porque tú me has dado esto, porque tú me has dado aquello. Que está bien, no me confundan. Está muy bien y es necesario. Pero eso no es una adoración objetiva. No es una adoración en espíritu y en verdad. Porque como dijimos, la adoración es independiente a las circunstancias de este mundo. Es porque tuve la revelación de Cristo Jesús en mi vida y pude comprender lo grandioso y lo poderoso que es Él. ¿Está claro? Deme un amén si está claro. Amén. Vamos a ir aclarando para que ese amén sea más fuerte. La adoración viene desde el Antiguo Testamento. Se lo quiero leer. ¿Cómo era la adoración en el Antiguo Testamento? Préstenme atención. La adoración en el templo seguía un protocolo sagrado y él determinó el modo en que nos teníamos que acercar a él. Israel debía ir a un lugar escogido por Dios para poner allí su nombre y presentarse en una fiesta, sin venir con manos vacías. Al llegar el pueblo entraba a los atrios, no entraba al santuario interior. Con reverencia y con gratitud tenía que entrar, reconociendo que para subir la presencia de Dios se requerían manos limpias y corazón puro. La adoración incluía una oración orientada al templo como punto de encuentro pactal, creyendo que Dios oía desde los cielos.
Y también incluía el acto central presentar una ofrenda según la necesidad, conforme a un reglamento levítico específico. En los sacrificios, el adorador ponía su mano sobre la cabeza del animal como acto de identificación, y cuando era por pecado confesaba su falta y traía la ofrenda correspondiente. Luego el sacerdote realizaba la parte litúrgica del altar, rociaba la sangre, quemaba porciones, porque la expiación se hacía y se entendía por medio de la sangre de animales. Este culto no era improvisado, había un sacrificio continuo mañana y tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración en el Antiguo Testamento tenía un protocolo específico, tenía una liturgia, tenía, como por decir así, unos reglamentos a punto de seguir. Si ustedes hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento y queríamos adorar a Jesús, a Dios, perdón, solo lo podíamos hacer en el templo, en el tabernáculo escogido por Dios, en ningún otro lugar más. Porque de esa es la única forma en que Dios aceptaba la adoración. Y había que seguir los pasos específicos de la adoración. ¿Por qué? Porque si no se seguía los pasos específicos de una adoración, se moría. No busquen. En Levíticos 10, los hijos del mismo sacerdote Aarón, Nabat y Abiú, ofrecieron una adoración a Dios. Ofrecieron una adoración, pero no ofrecieron una adoración con los pasos que Dios les había encomendado. En ese mismo momento vino el fuego santo de Dios, los consumió y los mató. Ese es el nacimiento de la adoración. Si no lo hacemos de una forma correcta, trae muerte. Esos son los inicios y la historia de la adoración. Pero viene Jesús y trae un nuevo concepto que revoluciona lo que era la adoración conocida hasta ese momento. San Juan 4:23, por favor. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús estaba conversando con una mujer, la samaritana, que venía de un pueblo de Israel, pero que estaba apartado. ¿Se entiende? Hablando históricamente, dijimos, ¿verdad?, que la adoración había que hacerlo en un templo específico donde Dios había indicado. Bueno, a través de la historia, el pueblo de Israel se divide en dos. Se divide en dos. El pueblo del norte y el pueblo del sur. Por diferentes razones políticas, sociales, no sé qué más quieran. Pero en el pueblo del sur se encontraba el tabernáculo de la adoración. Ellos estaban felices, ellos estaban contentos porque tenían el templo donde podían adorar. Sin embargo, el reino del norte, que estaba completamente enemistado con el reino del sur, no tenía un tabernáculo, no tenía un templo donde ofrecer los sacrificios de la adoración. Es en ese sentido que aquí se levanta otro templo, otro tabernáculo donde ofrecían sacrificios. Y llega un momento en la historia donde ya están dos, un templo aquí y otro templo acá. Y así se manejó durante el resto de la historia hasta que Jesús viene. Y en esa conversación que están teniendo Jesús con la mujer samaritana, buscan esa herida profunda. Le dice la samaritana: Jesús, entonces, ¿dónde hay que adorar? ¿Hay que adorar en el templo del reino del sur o en el templo del reino del norte? El reino del sur tenía su fundamento, ¿por qué tenía que ser ahí la adoración? Y el reino del norte tenía su fundamento, ¿por qué tenía que hacer aquí la adoración? Y es así ese contexto histórico de la conversación. Había un dilema
de cómo se estaba manejando, de cómo se estaba realizando, de cómo se estaba ofreciendo una adoración que estaba siendo incorrecta. Y ahí viene, yo no vengo a buscar a personas que adoren en un templo, sea del sur, sea del norte. Vengo a buscar a personas que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significan estas dos palabras, espíritu y verdad? ¿Qué comprendes en ser un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué significa la palabra verdad? San Juan 17:17. Jesús estaba orando por sus discípulos y les dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En Salmo 119 dice, la suma de tus palabras, esa es la verdad. En Salmo 120 o 21 dice, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué significa ser un adorador? En verdad, significa ser un adorador que está cimentado en las escrituras, que conoce a Jesucristo porque ha entendido lo que es en las escrituras y tiene el conocimiento y la excelencia de quién es Jesucristo en su vida. No tenemos que ser adoradores por moda. No tenemos que venir a la iglesia por copia. No tenemos que venir a este lugar porque me dijo un amigo, porque me dijo mi mamá, porque me dijo mi papá. Está bien si es tu primera vez y estás así. Pero desde ahora tienes que venir porque tú has entendido en tu corazón a través de las escrituras, a través de la revelación de Cristo, que Él es la verdad, que no hay otra cosa que se iguale a Él, que no hay otro que se iguale a Él, que Él es el que vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, quien es el que se sacrificó en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el concepto de la adoración? Humillarnos porque reconocemos la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y para reconocer la autoridad de Cristo Jesús en nuestra vida, tenemos que tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y cómo se adquiere la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? A través de su palabra. Queremos ser verdaderos adoradores. Tenemos que alimentarnos diariamente de las escrituras, queridos chicos. Es como que ayer hablamos, ¿verdad? De una vida física, una vida natural, y hablábamos de una vida espiritual. En la vida natural, si no nos alimentamos, ¿qué pasa? Morimos. Con el tiempo, por supuesto, ¿verdad? No es que morís en ese, no comes una comida y estuvo. Te vas debilitando, te vas debilitando, te vas debilitando, hasta que no te quedan fuerzas. En la vida espiritual pasa lo mismo. Si no nos alimentamos, si no nos alimentamos de su palabra, si no nos alimentamos de Cristo, vamos a ir muriendo espiritualmente. ¿Se va entendiendo? Ser un verdadero adorador significa escudriñar las escrituras, significa leer, significa comer Biblia si es necesario. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Tenemos que ser cristianos con entendimiento. Entendimiento en sus tiempos, entendimientos en su palabra, entendimiento en la persona de Jesucristo, para ser verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Hemos visto ser un adorador verdadero, pero ¿cómo puedo ser un adorador en espíritu? Acompáñeme, por favor. Segunda de Corintios 6:16.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Juan 4 dice, ni en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Recordemos, en el Antiguo Testamento, la adoración era de una forma específica. Si había que viajar 3 días, 3 noches, no importa la distancia que te encontres, si querías adorar de verdad, tenías que ir hasta el templo que se encontraba en Jerusalén. Si era a pie, belleza. Si tenías, no sé, algún camello, mucho mejor. Pero la cosa es que te tenías que ir hasta ese lugar, porque si no, tu adoración, tu humillación no era aceptada, tu ofrenda que elevábamos a Dios no era aceptada. Viene Jesús y cambia este concepto, porque la adoración se estaba volviendo más un ritual que una vivencia, se estaba volviendo más una liturgia, se estaba volviendo un sacramento, un reglamento, más que una vivencia con nuestro Jesús. Y Jesús les dice, ustedes son el templo de Cristo Jesús. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Yo no habito en un lugar específico ya. Yo ya no tengo un altar específico donde tienen que ir sí o sí a reunirse. Por supuesto, jamás tenemos que dejar de congregarnos. Pero no estamos hablando en ese sentido de que no vengamos al templo. Estamos entrando en ese sentido donde la adoración solo se podía hacer en un lugar. Ahora la adoración tenés que hacerlo todos los días de tu vida. Si estás con tus amigos y estás teniendo conversaciones que no corresponden, tú eres el templo de Cristo y no te olvides que tú tienes que adorar en ese momento. Y si esa conversación está exaltando a Cristo Jesús, es mejor que te calles y te alejes. Esa es la adoración de hoy en día. En espíritu y en verdad, no se trata de un lugar, se trata de que Él nos está acompañando en todo momento. Y si Él nos acompaña en todo momento tenemos que humillarnos y reconocer su autoridad en nuestras vidas. Yo sé que cuesta, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil ir en contra de nuestros sentimientos. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil ir en contra de las cosas que nos gustan hacer. Yo también soy joven, tengo 22 años. Y a medida que ustedes vayan creciendo, también sus luchas se van a ir agravando. Pero si entendemos lo que es adorar en espíritu y en verdad, se nos va a hacer mucho más fácil. Ya no vas a tener problema. ¿Por qué? Porque vas a reconocer que el Espíritu Santo amora en ti, que tú eres iglesia y que tienes esa autoridad en tu vida. De decir, yo voy a hacer un altar de adoración en este momento y me voy a empezar a alejar de las cosas que no hacen bien. Se va entendiendo lo que es adorar en espíritu y en verdad. Es que el Espíritu Santo está contigo de la mano y todo el tiempo reconoce su autoridad, la autoridad de Cristo Jesús en tu vida. Y si hay algo que no está glorificando su nombre, si hay algo que está estorbando la relación que estás teniendo con Él, la tienes que soltar. Porque de eso se trata la adoración, se trata de agradar a Él, humillarme, reconocer que Él se encuentra sobre todas las cosas. Hay cosas que tenemos que soltar. Hay cosas que tenemos que dejar atrás. Yo no sé qué es lo que te está dando. Solo tú y Dios saben qué es lo que no te está permitiendo ser un adorador en espíritu y en verdad. Si pueden desmutearme el teclado, por favor. Yo no sé qué es lo que está perjudicando tu relación con Cristo Jesús. Pero recordemos al principio, Jesús viene a buscar lámparas encendidas. Jesús viene a buscar corazones con un fuego.
Y si tú no estás teniendo una adoración en espíritu y en verdad, no estás teniendo ese fuego. Y cuando Él venga, no nos iremos con Él. Y si Él viene y no nos encuentra adorando, no nos iremos con Él, porque el Padre está buscando cierto tipo de personas. No está buscando a cualquier persona. Él no va a venir a buscar a cualquiera. Él viene a buscar, Él va a recoger, Él va a arrebatar a personas que adoren en espíritu y en verdad. Y si no estás teniendo una adoración en espíritu y en verdad, está corriendo peligro tu salvación. Imagínate que eres un jugador de fútbol y un equipo de fútbol te ficha. No vas a los entrenamientos. No estás yendo, no sé, al gimnasio, a hacer, qué sé yo, fondo y demás cosas. El día del partido, el director técnico te va a colocar. ¿Qué creen los que juegan fútbol? Si no vamos a entrenar, ¿nos colocará el día del partido el director técnico? Imagínate que esa cancha, que ese día del partido será el día del arrebatamiento, el día que tengamos que ir al cielo. El director técnico es Cristo Jesús. Nosotros somos esos jugadores que quiere fichar. Pero si no estamos entrenando aquí en la tierra, si no estamos teniendo una adoración correcta en espíritu y en verdad, Él no nos va a fichar. No nos iremos con Él. Nos quedaremos en esta tierra donde será el lloro, el crujir de dientes, y Él nos dirá: apartados de mí, que no los conozco. Yo no sé si estás entendiendo en este momento que no tenemos que ser solo cristianos de iglesia, cuatro paredes, donde sea que vayamos, el Espíritu de Dios nos acompaña y tenemos que agradarle. Donde sea que nos encontremos, el Espíritu del Señor está ahí con nosotros y tenemos que agradarle. Si hay que soltar cosas, hay que soltarlas, pero tenemos que decidirnos: ¿estamos con Cristo Jesús o no estamos con Cristo Jesús? Porque a los tibios Dios los va a vomitar. Y en este momento tiene que ser una mañana de decisión en tu vida, una mañana de decisión en tu corazón, donde te decidas: yo voy por Cristo Jesús hasta el final. No voy a permitir que ese fuego, que esa lámpara se apague en mi corazón. Tienes que tomar una decisión, porque si el Señor viene y no te encuentra con esa lámpara encendida, no lo necesito decir, ¿verdad? Tienes que decidirte de una vez por todas: o estamos con Jesús o no estamos. Si hay que soltar cosas, hay que soltar, pero recordemos que este mundo es pasajero, queridos chicos. Las cosas que consigamos acá son momentáneas, son por cierto tiempo, pero Él es eterno. ¿No quieres ponerte de pie en este momento? Yo no sé si estás entendiendo, si no el Espíritu Santo te la va a revelar mientras vas cerrando tus ojos y mientras vas teniendo un espíritu de humillación en su presencia. Santo, 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 santo. Nos decidimos por ti, Jesús. ¿Por qué no levantas tu mano? Dile: me decido por ti. Si te voy a soltar las cosas que tenga que soltar, me voy a despojar de las cosas que no me hagan bien con tu ayuda, porque estoy entendiendo que si no me decido por ti, no estoy velando, porque si no me decido por ti, ese fuego, corro el riesgo de que se apague. Por eso tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. Hagamos un momento de adoración. Escúchenme, queridos chicos. ¿Qué dijimos que era la adoración? Humillarse, postrarse ante Dios, reconociendo su autoridad. En este momento no quiero que le pidan algo, ¿ok?
En este momento no quiero que le cuenten sus problemas, sus dificultades. Yo sé que todos tenemos. En este momento no sé, no quiero que le digan, que se acuerden de algo que Dios les ha dado y le digan gracias por esto, por aquello. En este momento vamos a humillarnos porque reconocemos que Él se encuentra sobre todas las cosas. Es un momento donde nos desprendemos de nosotros mismos y es Él que se glorifica en nuestro cuerpo. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué no nos postramos y nos